confirman? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Ok, gracias. Vamos a dar inicio. A ver, vamos a terminar la explicación de este ejercicio del movimiento browniano y a ustedes les voy a dar una tarea. O sea que podemos ganar un poquito de tiempo, empezar esta tarde la tarea y el día lunes estaríamos viendo los resultados de la tarea y vamos a pedir, qué sé yo, a 1, 2 alumnos que, o a 3 para que nos compartan y nos comenten cómo les ha ido, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un modelo eh, desarrollado en Excel que nos está mostrando todo lo que es el movimiento browniano. Todo lo que hemos visto en teoría, ahora lo estamos viendo, como se dice, en la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes de repente puedan sacar sus apuntes, ir viendo, haciendo el seguimiento para poder dar un mejor seguimiento a este ejercicio. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuáles son los parámetros que necesitamos tener para construir el modelo browniano? ¿Recuerdan? Hemos dicho necesitamos parámetros, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Por eso de repente es mejor que tengan a la mano sus apuntes, ¿no? A ver, ¿quién se anima a mencionar cuáles son los parámetros del movimiento browniano, del modelo? Licenciado, ¿Sí? la volatilidad y la tasa de crecimiento. Ya. Y también hay otro, el tercero, que como está en la pantalla, el paso, ¿no ve? Sí. Entonces, tenemos los 3 parámetros, ¿no? La tendencia, la volatilidad y el paso, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la tendencia? Ahora, antes. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿O quieren que agrande un poquito más? Está bien, licenciado. Ya, perfecto. A veces la hoja Excel se ve más pequeñita. Entonces, tenemos esta fórmula que estoy remarcando, donde tenemos cargado el movimiento browniano, ¿no? La fórmula del movimiento browniano. A ver, tenemos la fórmula, tenemos los 3 parámetros requeridos para correr el modelo browniano y tenemos un cuarto parámetro, pero ese parámetro es generado de manera aleatoria, o sea, no necesitamos hacer un cálculo adicional, simplemente correr una opción del Excel para poder generar ese cuarto parámetro, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué dice el movimiento browniano? Dice que el precio, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice que el precio en el año 0 multiplicado por la tendencia de ese precio, multiplicado por el paso. ¿Qué es el paso? Si alguien puede recordar o ver sus apuntes, ¿cómo lo hemos definido el paso? Como fracción de días calculado respecto al horizonte. Exacto, ese es el paso, ¿no? Es la fracción medido en días, o la fracción medido en días
de un día respecto al total de días en el cual estamos haciendo el análisis, ¿no ve? En este caso estamos haciendo el análisis 100 días antes y 100 días después. Ese es el rango de tiempo. En todo caso, estamos haciendo el análisis del precio de este activo financiero en 200 días, ¿no? 100 días antes y 100 días después, ¿no? Es como si hoy nos situáramos, hoy es 17 de octubre, y lo que hacemos es ver hacia atrás 100 días, ¿no? Y hacia adelante 100 días, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, aquí podemos poner 17 días. Nos hagamos 17 menos 100 días. Estamos hablando desde el 9 de julio del 2020 y 100 días. Desde hoy, 100 días en adelante sería... estoy cometiendo un error. Tendría que ser no 100 días, sino 99, ¿no? Porque hoy también se cuenta, ¿no? Entonces, este también... Así sería, ¿no? Entonces, nuestro análisis, el horizonte de tiempo, no se olviden que la fortaleza que tiene el modelo browniano es el hecho de poder incorporar la variable tiempo dentro del análisis, ¿no ve? Esa es la fortaleza que tiene esta herramienta, ¿no? Esa es la fortaleza. Entonces, la variable tiempo es una variable que juega un papel muy importante en el accionar del modelo browniano. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, el análisis que tenemos es desde el 10 de julio del 2020 hasta el 24 de enero del 2021. Ese es el rango, el horizonte de tiempo en el cual vamos a analizar el comportamiento de la variable, en este caso, precio de algún activo financiero. ¿Ve? La variable que está siendo objeto de evaluación, objeto de análisis, es el precio de un activo financiero, ¿no? Esa es la variable. Entonces, esa variable la vamos a analizar desde el 10 de julio del 2020 hasta el 24 de enero del 2021. Ese es el rango de tiempo, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro modelo y tenemos el precio, ¿qué es lo que nos mide? ¿Qué es lo que nos mide el modelo browniano? ¿Qué es lo que nos mide? El modelo browniano nos mide el cambio, mil disculpas, el modelo browniano nos mide el cambio que se produce en el precio de un activo financiero de un día para el otro, cuando estamos analizando el comportamiento en días, ¿no ves? Si fuera en meses, sería de un mes al otro mes. Si fuera años, de repente, ustedes quieren analizar años, sería de un año al siguiente año. Pero en este caso, es en días, ¿no ve? Entonces, el movimiento browniano nos está calculando el cambio en el precio que se suscita en un activo financiero de un día al otro, ¿no? En nuestro caso, el tiempo está medido en días, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos ese cambio? ¿Cómo calculamos ese cambio? ¿No? Ese cambio, lo que estábamos hablando, viendo hace un rato, es el precio en el día cero, el precio inicial, ¿no? Si queremos ir corriendo a partir del día de hoy, el P0, el precio sub cero, es hoy, o sea, 17 de octubre del 2020. A ese precio le multiplicamos la tendencia y le multiplicamos el paso, ¿no? A eso le sumamos el precio del día de hoy, le multiplicamos la volatilidad y le multiplicamos la raíz cuadrada del paso y multiplicamos por un shock aleatorio, ¿no? Luego les voy a explicar cómo se calcula el shock aleatorio. Entonces ahí tenemos la fórmula del movimiento browniano, que en realidad
lo que está haciendo esta fórmula es midiendo el cambio porcentual, perdón, el cambio que se va a dar en el precio de un activo financiero de un día para el otro, ¿no? De un día para el otro. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que necesitamos calcular para correr la fórmula? Necesitamos, y hemos dicho, la tendencia, que son parámetros del modelo browniano, la volatilidad y el paso, ¿no? ¿Cómo calculamos la tendencia? ¿No? La tendencia calculamos simplemente con la tasa de crecimiento. Entonces nos vamos a la base de datos, y vemos la serie que viene desde menos el día 99. Ese día el precio de ese activo financiero estaba en 19.70, al día siguiente estaba en 18.42 y posteriormente, si pensamos que el día cero es el 17 de octubre, el 16 de octubre estaba en 16.40, el 15 de octubre estaba en 16.83 el precio, ¿no? Entonces, calculamos la tasa de crecimiento, que está en esta parte, calculamos la tasa de crecimiento como sabemos calcular, y tenemos que en el horizonte precedente de los últimos 100 días, el precio ha crecido en 40%, ¿no? El otro parámetro que necesitamos es la volatilidad. La volatilidad no es más que sacar la desviación estándar. ¿Se acuerdan cuando decíamos siempre, para nosotros, la desviación estándar es la volatilidad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? O siempre hemos dicho, ¿no ves? Que la desviación estándar es la volatilidad. Y lo que también siempre hemos dicho es de que el concepto de volatilidad es igual a la desviación estándar, pero en un marco o en el campo, mejor dicho, financiero, ¿no? En el campo financiero no podemos decir es la desviación estándar, sino tenemos que decir es la volatilidad de los valores de una variable calculados en un horizonte de tiempo. ¿Ves? Esa es la volatilidad. Ahora, ¿cómo calculamos la volatilidad? Calculamos utilizando las variaciones porcentuales logaritmizadas del precio de este activo financiero de un día respecto al día anterior. ¿Para qué calculamos estas variaciones porcentuales? Y al mismo tiempo, ¿para qué le aplicamos el logaritmo? A ver, ¿quién se anima a dar esa respuesta? A ver, ¿quién se anima? Si nadie se anima, yo voy a empezar a preguntar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, utilizamos logaritmos justamente para linealizarlo. A ver, ¿quién más quiere dar una opinión al respecto? A ver, ¿quién más? Linealizar, sí, está bien. Estamos por el buen camino. Utilizamos las variaciones porcentuales logaritmizadas, variaciones porcentuales del precio de un activo financiero de un día respecto al día anterior, logaritmizadas, para hacer una serie normal, ¿no? Para normalizar, en realidad,
los datos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, con un crecimiento del 40% en el precio de este activo financiero, hay mucha volatilidad, ¿no? El precio puede cambiar fácilmente y cuando cambian los precios de manera drástica no podemos tener un análisis 100% correcto y 100% coherente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es normalizar los datos, linealizar los datos para que sean al mismo tiempo comparables. No podemos tener información que tenga esas características, ¿no? Entonces, calculamos la volatilidad, que está acá, que sería la desviación estándar del logaritmo de las variaciones porcentuales del precio de este activo financiero de un día respecto al día anterior, ¿no? Entonces ya tenemos el crecimiento y tenemos la volatilidad. Ahora, ya tenemos de los parámetros que necesitamos para correr el modelo browniano, tenemos la tasa de crecimiento, que es 40%, y tenemos la volatilidad, que es el 50%. Ahora, ¿cómo calculamos el paso? ¿No? El paso, lo único que hacemos es dividir el día, la unidad que está, digamos, que nos va a servir para poder realizar el análisis, es el día, ¿no? No es la semana, el mes o el año, sino es el día, ¿no? Y un día respecto del horizonte de tiempo de análisis, de prospección que vamos a tener, que van a ser los siguientes 100 días, ¿cuánto significa? Significa 1 dividido entre 100. Y eso es el 0,01%, ¿no? Entonces, tenemos el paso, tenemos la volatilidad y tenemos la tendencia. Y tenemos la fórmula del modelo browniano. Entonces, haciendo un análisis, ¿qué otro parámetro necesitamos? Necesitamos el shock, ¿no? ¿Cómo calculamos el shock? El shock aleatorio. ¿Cómo calculamos? A ver, ¿quién puede opinar al respecto? ¿Cómo podemos calcular en Excel el shock aleatorio? Bueno, ¿cómo calculamos? Vamos a calcular el shock aleatorio utilizando para este efecto los números aleatorios que nos proporciona Excel. ¿Cómo calculamos? Nos vamos a datos, vamos a la opción análisis de datos. Está demorando mi computadora, pero esta vez sí, no creo que ya me falle, ¿no? Tenemos este cuadro de diálogo y nos vamos a la opción generar números aleatorios. Le damos a aceptar. Vamos a poner a un ladito. ¿Cuántas variables son? Es una sola variable. ¿Cuántos números aleatorios queremos generar? Queremos generar 99, tomando en cuenta qué distribución, una distribución discreta, una distribución uniforme o una normal. Le damos normal y Excel nos dice con qué valor quieres iniciar. Entonces acá no le vamos a poner ningún valor, pero alguien, por ejemplo, podría decir, solo quiero números positivos. Entonces tendría que ser por un valor mayor a 1, ¿no? O con 1 directamente, o 0, 0, 1, ¿no? Entonces, a partir de ese valor, todos los datos, ¿no? Eso le pedimos al Excel. No le vamos a pedir en este caso ninguna situación, ningún requerimiento de esa naturaleza, ¿no? Después nos vamos al rango de salida. Entonces le decimos rango de salida va a ser ahí, ¿no? Y le damos OK. Y lo va a solapar. Fíjense, el primer
shock era de 0.085, ahora es 0.075, ¿no? Entonces ya tenemos la tendencia, tenemos la volatilidad, tenemos el paso y tenemos el shock aleatorio. Y con todos esos parámetros calculamos el cambio en el precio del día 1 o del día 2 respecto al día 1, ¿no? Entonces, este es el cambio y el nuevo precio no es más que el precio inicial sumado el cambio en el precio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, licenciado. Perfecto, seguimos entonces. No es complicado esto. Lo más complicado es entender los conceptos, pero ya hemos repasado y ya hemos visto y no creo que tengan mayores problemas, ¿no? Ahora, el nuevo precio es el precio inicial o mejor dicho, sumado el cambio en el precio, ¿no? En otras palabras, precio de 20, cambio en el precio 0.155475, nuevo precio es 20, 16 o 15 está redondeado, a ver, vamos a ver exactamente cuánto es. Entonces, el nuevo precio es 20.155475. Para el día 2, nuestro precio inicial ya no es 20, sino es justamente el valor que hemos calculado, ¿no? Entonces, construimos ¿cuál es el requerimiento del ejercicio? Hacer una prospección en los siguientes 100 días de cuánto podría ser o cuál podría ser el comportamiento del precio de este activo financiero, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos toda la serie de datos calculados para los siguientes 100 días, ¿no? Tomen muy en cuenta que hoy día es 17 de octubre y esa fecha, el valor registrado en esa fecha también entra al análisis, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es de que el movimiento browniano nos permite la generación de múltiples escenarios. Este que está pintado en azul es un escenario. El que está en amarillo es otro escenario, en verde es otro escenario, en naranja es otro escenario. Y ahí tenemos varios escenarios, que en realidad son 6 escenarios, ¿no? Lo ideal acá es construir la mayor cantidad de escenarios de tal manera que tengamos nosotros una característica de esta naturaleza, ¿no? Seguramente cuando lleguemos a los 100, 200, 300, 500, 1000 escenarios, toda esta parte, no sé si están pudiendo ver mi mouse, toda esta parte se hace como una especie de nube, ¿no? Una nube donde ya no se notan las líneas, simplemente es algo ya, es un área ya sólida, ¿no? Es un área ya sólida. Ahora, de todos los escenarios que hemos construido, lo que tenemos que hacer es calcular el valor máximo, el valor mínimo y el promedio. A ver, voy a ver, no sé si lo tengo calculado acá. Está en la hoja 1. Ahí están todos los escenarios. Tenemos escenario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escenarios. Calculamos el valor máximo. A Excel lo único que le decimos es que aplique el comando max y también aplique el comando promedio y el mínimo, ¿no? Entonces tenemos ahí el valor máximo, el valor promedio y el valor mínimo, ¿no? Entonces, a partir de estos datos,
En la pestaña modelo, tenemos la trayectoria de comportamiento para los siguientes 100 días y tenemos ese gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Está claro? Sí, está claro, licenciado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos alrededor de unos 20 más, son 50 minutos más que tenemos. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que construyan, como les digo, acá en la hojita 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escenarios. Que lleguen hasta los 20 escenarios. Hasta los 20 escenarios, ¿no? En este momento, yo les voy a copiar esta hoja Excel. O mejor voy a dejar de compartir. Me dan un segundito. Me dan un minutito, por favor, les estoy pasando. A ver, por favor, confirmen si lo han recibido el modelo en Excel. ¿Me confirman, por favor? A ver, me están diciendo algunos alumnos que no tienen computadora en este momento. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar en este momento el tiempo para que el día lunes lo entreguen el ejercicio. 20 escenarios. A ver, comprueben por favor si es que han recibido en el chat del WhatsApp. Ha llegado, licenciado, ya. Ya. Entonces, como no tienen algunos compañeros su computadora en este momento, vamos a dejarles un poquito libre, digamos, para que puedan hacerlo, qué sé yo, esta noche o mañana o el lunes en la mañana, de tal manera que todos pero tengan el día lunes en la noche su ejercicio, porque vamos a hacer algunas simulaciones adicionales, ¿no? Entonces, todos tenemos que tener completado, si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, quedaremos en eso, ¿ya?
Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Pero para la otra, para la próxima, o mejor dicho, para el lunes, para la próxima clase, traten de tener a la mano la computadora, por favor. ¿Ya? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado, gracias. Ya. Quedaremos en eso. Y si tienen alguna duda, me escriben al chat. Yo voy a estar, tengo que todavía estar haciendo algunas cosas y voy a estar conectado. ¿Ya? Me escriben sin ningún problema. Quedamos en eso entonces. Que les vaya bien y estamos en contacto. Si es que no hubiese ninguna consulta, ya directamente el lunes nos vemos. ¿Ya? Quedamos en eso. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes.